Construyó por computadora el eventual rostro de Jesús, valiéndose de información sobre los judíos del siglo I después de Cristo. El resultado fue el rostro típico de un joven de Medio Oriente. Nariz pronunciada, barba ordenada, piel olivácea y cabellos cortos y rizados. Nada de lo cual coincide con la imagen elaborada por pintores y cineastas durante siglos. Y para hablar de este nuevo rostro de Jesús que nos proponen hoy la antropología, la ciencia forense y la informática, hemos invitado esta noche a formar nuestra mesa de reflexión al doctor Fernando Andach, doctor en filosofía, Master of Arts en lingüística general, profesor titular de semiótica en la Universidad Católica y en la Universidad de la República, un hombre que ha escrito más de 100 artículos y 6 libros sobre su especialidad. El rabino Daniel Kriper, jefe de la nueva congregación israelita de Montevideo, presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y profesor visitante del Seminario Rabínico Latinoamericano de Buenos Aires. La profesora Ana Ribeiro, que nos ha acompañado ya más de una vez en más de un encuentro de esto, a propósito de estos temas que rozan la historia o que están dentro de la historia, licenciada en Historia, docente e investigadora, que ha publicado, entre otros libros, Los tiempos de Artigas y Montevideo, la mal bien querida. Y Monseñor Pablo Galimberti, obispo de San José y Flores, secretario general de la Conferencia Episcopal, presidente del Departamento de Medios de Comunicación, radiodifusor también. Vamos a apelar en primer lugar a los conocimientos históricos. No dudo de que los demás integrantes del panel lo tienen, pero la especialista en el asunto es la profesora Ana Ribeiro. Y entonces lo que me interesaría es una referencia suya acerca de, si es que lo tenemos bien claro, cómo eran los hombres y mujeres de aquellos tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás. Es decir, cómo vestían, cómo era la forma de sus rostros, acaso, tenían barba, cuál era la longitud de sus cabellos, de su pelo, cómo lo llevaban, de qué color era ese cabello. Le estoy pidiendo una fotografía casi de un ciudadano de aquellos tiempos. ¿Estaba previsto que yo me levantara y me fuera? No. Los judíos son semitas y dentro de los semitas hay variedades físicas como puede haber dentro de tantas razas y grupos sociales, porque los grupos sociales van de alguna manera creando una pátina que iguala a la gente. A veces hay grupos sociales que terminan siendo identificados casi como grupos raciales. Para darle un ejemplo autóctono, el gaucho, ¿verdad? Claro. Esa pátina de época, esa mezcla de caracteres, usos, que los emparenta. Ahora, el emparentamiento no implica que haya homogeneidad absoluta. Hay diferencias y a veces notorias. Un judío de la época podía ser rubio, aunque de pronto primaban los cabellos oscuros. El cabello largo no era un emblema revolucionario como fue entre los hippies en la década de 60 o de 70, sino que era algo bastante habitual. Las vestimentas son esas que tradicionalmente acompañan las representaciones bíblicas y que el arte ha recogido muy bien. Porque el arte, cuando recoge, hace una investigación previa. Y generalmente la representación es una representación con todo lo que eso implica de símbolo. Un símbolo siempre revela algo que está detrás de la imagen y que es más de la imagen, es un plus. Está hablando de sentidos y valores internos. Pero esa simbología siempre tiene que ser muy respetuosa de algunos datos concretos que el artista maneja. El artista no puede caer en pecado de anacronía porque no tendría credibilidad. Así que las representaciones más habituales, esas túnicas largas, los cabellos largos, son correctas. El largo de los cabellos también. Podían ser cortos, podían ser más largos. ¿Cómo vivían? ¿Dónde vivían? ¿De qué vivían? Son pueblos generalmente pastores, fundamentalmente pastores. Las ciudades son pequeñas ciudades. Las edificaciones no eran de más de un piso. También coincide con esas representaciones fantásticas que acabamos de ver recién en la síntesis. Son muy correctas. Hollywood no improvisa demasiado. Rabino Kriper, ¿hay referencias pictóricas, es decir, descripciones históricas, literarias, bíblicas, talmúdicas, relatos orales que nos describan rostros y facciones de los hombres de aquel tiempo? Bueno, no voy a hablar acá como rabino, ya que desde el punto de vista religioso, digamos, la imagen de Jesús no tiene significado, digamos, especial. Más allá de ser un personaje,
dentro de lo que es la historia judía misma, pero en sí, desde el punto de vista de valor religioso, no ha jugado un rol, un protagonismo. Claro. Si yo le estoy preguntando... Sí, yo quisiera responder como alguien interesado, digamos, en los fenómenos culturales, claro, y sociológicos, que realmente una imagen despierta o ha despertado a través de la historia. No tenemos referencias puntuales, más allá de algunas escenas o algunas referencias pictóricas en alguna sinagoga antigua de la época, como Beit Alfa, pero en general ustedes saben que el judaísmo siempre ha rechazado, digamos, todo lo que es la representación pictórica, el culto a una imagen. Yo digo que es algo que, más allá de estar establecido en el código, en las tablas de la ley, no tras imagen, hay un rechazo como que visceral a lo que significa la representación de una imagen como objeto de adoración. No sabemos tampoco cómo fue Moisés, por ejemplo. No tenemos la más remota idea, por más que han habido miles o millones de representaciones de Moisés, como el Miguel Ángel, por ejemplo, pero bueno, es una construcción cultural, una proyección de elementos culturales, sociales de una época, que no responden necesariamente al Moisés verdadero. Por otra parte, el judaísmo ha insistido siempre en que lo importante no es el rostro. Fíjense que desde el punto de vista de la descripción bíblica, de los caracteres, de los personajes, en general se cuenta más bien de sus hechos, de sus hazañas, de sus dichos. Pero el rostro mismo, como que la Biblia extiende un manto, es decir, no es lo importante, no es lo relevante. Inclusive en hebreo hay un juego de palabras, es decir, la misma palabra panim en hebreo, rostro, tiene las mismas consonantes que pnim, que significa el interior, la interioridad de la persona, el ser espiritual. Es decir, como que el judaísmo, la Biblia estaba más interesada no en la exterioridad de la persona, en su faceta externa, sino en aquello que la persona tenía de único, específico, es decir, en su ser espiritual, en su mensaje. Entonces, desde ese punto de vista, no encontramos representaciones, si era alto, bajo, morocho, rubio, etc. Es decir, entiendo que la imagen de Jesús es importante, este hallazgo, digamos así, o esta muestra, o esta nueva configuración, porque de alguna forma lo reconecta con sus orígenes. Claro, por eso yo le preguntaba... La antigua Palestina del siglo I. Si ese es un rostro para usted reconocible como un judío de aquel tiempo. Absolutamente, sí. Es decir, de hecho, por ejemplo, de que tiene una tez mediterránea, digamos, si lo sitúa en el contexto del antiguo Medio Oriente, de la antigua Palestina, donde los judíos, y particularmente en el área donde Jesús predicaba, donde se movía, que era en la Galilea, ¿no es cierto?, entre campesinos, entre el medio más rural, donde también había artesanos, pequeños artesanos, comerciantes, como que era dentro de lo que es la economía precaria, digamos, o pequeña, digamos, pero era un mercado dinámico, y por cierto que eso, yo lo vería a él como, esa imagen como reconocible, digamos así, el hecho de tener barba, por ejemplo, que también era una característica del judaísmo, digamos, de aquella época, en la medida que había una prohibición de rasurarse por completo, digamos así, para distinguirlo de prácticas paganas de aquella época, de otros pueblos. Entonces, el no afeitarse, el poseer barba, ya era una característica distintiva, a medio diferenciar al hombre y a la mujer. Claro. Señor Berti, ¿por qué, perdón, Ana, por qué en los evangelios no se describe nunca cómo era Jesús? Porque los evangelios no son obras históricas en el sentido moderno de la palabra, sino que son testimonios de fe de una comunidad que descubrió en Jesucristo al Mesías, al Salvador, al Hijo de Dios. De modo que lo que impactó, lo que cautivó y fascinó a aquella comunidad fue, digamos, el Jesús resucitado, que de alguna manera permitió releer toda la historia. En función de eso hay muchos aspectos, cuando uno queda cautivado por una personalidad, por su misterio y por su mensaje, que quedan en un segundo plano, en un cono de sombra, que posteriormente algunos pretenden rellenar esas lagunas, pero la Iglesia desde un comienzo dijo no, estos son escritos apócrifos, muchas historias que pretendían llenar esos vacíos. Son testimonios, no obstante, son libros que contienen datos históricos, los evangelios, que hoy la arqueología ha ido descubriendo y verificando, que están, digamos, mostrando que los datos señalados allí tienen evidentes pruebas de que los acontecimientos han ocurrido en esos lugares. Así que hay una abundancia, cifras, datos, monedas, personajes. Estaba el Imperio Romano en ese momento, entonces hay un tráfico de referencias históricas, bueno, que ofrecen un caudal enorme para mostrar el carácter histórico. Historiadores judíos, Flavio Josefo y otros, también muestran
el carácter histórico. Sin embargo, a los evangelios no les interesa hacer esa biografía al estilo de nuestra cultura, que nos interesaría hacer, digamos, una historia así del drama. Sin embargo, la Iglesia no reniega de la iconografía de Cristo, ¿no? De la representación de Cristo. Y no, porque a partir de ese misterio que nos sorprende siempre, que es, como dice San Juan, el Verbo se hizo carne, al haber asumido la condición de ícono, de alguna manera, digamos, entendemos nosotros, con todo respeto a nuestros hermanos judíos, que allí hay una, digamos, superación de aquella prohibición. Entonces, al comienzo no se permitía. Poco a poco fue eso entrando en la conciencia de que era parte también de nuestra cultura. Uno, cuando ama, cuando quiere, intenta expresar, pintar, gesticular, escribir, hasta que hubo, digamos, la polémica de aquellos que querían destruir imágenes, los iconoclastas. Y la Iglesia dijo, no, están permitidas, se puede hacer eso. El segundo concilio de Nicea, digamos, revolucionando aquella concepción que era nada de representación, pero después que Dios se había hecho carne en el seno de María, eso realmente, digamos, modificó las categorías religiosas que estaban antes. ¿Quería agregar algo usted, Ana? Sí, porque para la historia es un problema de fuentes, que de pronto aclara algo a la discusión. Las fuentes históricas concretas que hablan de la dimensión humana de Jesús, en Jesús coinciden dos dimensiones, la humana y la divina. Y la histórica obviamente se refiere a la humana, pero no puede ignorar que la divina lo acompaña desde el principio, por lo menos en tanto representación para comunidades que representan el 30% de la población mundial, por ejemplo. Las fuentes concretas no cristianas mencionan la existencia de Jesús. Tácito, Plinio el Joven, Flavio Josefo, el Talmud nombran la existencia de Jesús. Los evangelios son los testimonios de aquellos que lo vieron y lo vieron como Cristo, como el ungido, como el elegido con una dimensión divina, y dan testimonio de esa dimensión divina que él dejó entrever pero que jamás proclamó de la manera en que lo hacen sus discípulos. Estaban entonces obsesionados por demostrar una dimensión divina que no había sido proclamada abiertamente en ese sentido hasta entonces. Tenían además que diferenciar que proclamarse el Mesías no era un reinado político, porque los judíos esperaban un Mesías que fuera un rey político, un rey poderoso, además de un Dios. Y ellos tenían que aclarar que no. Muerto Cristo era más fácil, no tiene ambición política, ya no está físicamente. Lo que sí importa es su dimensión divina. Entonces, los testimonios, eso que la Iglesia llama los evangelios, ¿verdad? Con sus varios libros componentes, Pablo, los 4 evangelios, el Apocalipsis, etcétera, lo que tratan de revelar cada uno es una óptica muy particular. Algunos están obsesionados por la dimensión de es de verdad quien viene a proponernos una nueva forma de alianza. Otro demuestra, yo entendí la reencarnación, ¿verdad? Sobre todo Pablo, que no estuvo físicamente y a quien se le reveló luego todo y pasa a ser un apóstol por revelación divina de Jesús que se le aparece, aunque no fue uno de los que estuvo con él. Eso importa en el momento de analizar las fuentes. Tenían otro interés, es lo que el padre estaba explicando, otra dimensión. El físico no parecía relevante. Cuando la Iglesia lo pierde en el tiempo de vista, su imagen pasa a ser importante. Yo no estuve, pero quiero saber cómo fue. Es una apetencia histórica diferente la que lleva a la recreación de la imagen. De Buenos Aires. La profesora Ana Ribeiro, que nos ha acompañado ya más de una vez en más de un encuentro de esto, a propósito de estos temas que rozan la historia o que están dentro de la historia, licenciada en Historia, docente e investigadora, que ha publicado, entre otros libros, Los tiempos de Artigas y Montevideo, la mal bien querida. Y Monseñor Pablo Galimberti, obispo de San José y Flores, secretario general de la Conferencia Episcopal, presidente del Departamento de Medios de Comunicación, radiodifusor también. Vamos a apelar en primer lugar a los conocimientos históricos. No dudo de que los demás integrantes del panel lo tienen, pero la especialista en el asunto es la profesora Ana Ribeiro. Y entonces lo que me interesaría es una referencia suya acerca de, si es que lo tenemos bien claro, cómo eran los hombres y mujeres de aquellos tiempos de Jesús, hace 2000 años atrás. Es decir, cómo vestían, cómo era la forma de sus rostros acaso, tenían barba, cuál era la longitud de sus cabellos, de su pelo, cómo lo llevaban.
de qué color era ese cabello. Le estoy pidiendo una fotografía casi de un ciudadano de aquellos tiempos. ¿Estaba previsto que yo me levantara y me fuera? No. Los judíos son semitas y dentro de los semitas hay variedades físicas como puede haber dentro de tantas razas y grupos sociales, porque los grupos sociales van de alguna manera creando una pátina que iguala a la gente. A veces hay grupos sociales que terminan siendo identificados casi como... Esta noche a formar nuestra mesa de reflexión al doctor Fernando Andach, doctor en filosofía, Master of Arts en lingüística general, profesor titular de semiótica en la Universidad Católica y en la Universidad de la República, un hombre que ha escrito más de 100 artículos y 6 libros sobre su especialidad. El rabino Daniel Kriper, jefe de la nueva Congregación Israelita de Montevideo, presidente de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay y profesor visitante del Seminario Rabínico Latinoamericano. Construyó por computadora el eventual rostro de Jesús, valiéndose de información sobre los judíos del siglo I después de Cristo. El resultado fue el rostro típico de un joven de Medio Oriente. Nariz pronunciada, barba ordenada, piel olivácea y cabellos cortos y rizados. Nada de lo cual coincide con la imagen elaborada por pintores y cineastas durante siglos. Y para hablar de este nuevo rostro de Jesús que nos proponen hoy la antropología, la ciencia forense y la informática, hemos invitado